con Andrés para charlar y para conversar aquí en la mañana de Radio 2. Andrés, ¿qué tal? Muy, pero muy buen día. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Un saludo para toda la audiencia. Bueno, muy bien, Andrés. Bueno, preguntarte un poquito, sé que estás trabajando aquí no solo en la capital de Corrientes, sino en toda la provincia, que estás yendo inclusive a localidades muy, pero muy pequeñas en cuanto al número de habitantes. Y preguntarte un poquito cuál es el humor social y qué es lo que estás viendo y qué es lo que pueden surgir a partir de esos análisis que estás haciendo en las encuestas que llevan adelante, ¿no? A través de tu consultora. Sí, es importante aclarar que todas las encuestas que se conocieron hasta ahora fueron realizadas antes de que se oficializaran las candidaturas y incluso las alianzas. Por lo tanto, describen todas un escenario hipotético, aunque consistente. Nosotros, por ejemplo, trabajamos siempre con un escenario que, en definitiva, fue el que se terminó confirmando, con lo cual le da una cierta validez, porque yo siempre decía que si llegaba a haber grandes modificaciones era como barajar y dar de nuevo, ¿no? O sea, como que no tenían mucho sentido. Ahora creo que hay una nueva etapa con 6 candidatos confirmados, con frente definido, y que ahora recién lo que se realice a partir del día de este fin de semana, donde se confirmaron las candidaturas, son las que más valen, ¿no? Porque la gente, la opinión pública, no está pendiente de la política, no está pendiente de las elecciones. Uno va habla con gente común y le pregunta, le habla de por ahí de las elecciones y te dicen de qué elecciones. Claro. A los encuestadores le preguntan en las próximas elecciones, ¿cuándo hay elecciones? Pregunta la gente. Eso es una cuestión del microclima de la política, pensar que todo el mundo está pendiente de esto, ¿no? Y eso no es lo que está pasando, digamos. Está pasando, a la gente le interesa hoy más cómo sale su equipo de fútbol o lo que está pasando en Gran Hermano que las elecciones. Porque ha dejado de pensar de que las elecciones le cambia la vida. Y esto no es un buen dato, pero bueno, hay que tener muy en cuenta para trabajar, digamos, para los que hacen campañas políticas fundamentalmente, ¿no? Claro. Andrés, claro está esto que pensás que obviamente el ciudadano tiene otra realidad y otros problemas que van más allá del microclima al cual haces mención. Eso es una realidad que por lo menos la comparto absolutamente y me parece hasta incontrastable, ¿no? Es decir, los problemas de la gente van por otro carril. Y vos hablabas de un escenario hipotético e inconsistente. Ese escenario de los frentes electorales finalmente se ha dado, ¿no? Es decir, ¿qué escenario tenían ustedes antes de la presentación de las listas y de los frentes electorales? No, en general nosotros siempre trabajábamos en base a cuatro espacios, cosa que es muy diferente a las elecciones que siempre hemos tenido en Corrientes, porque antes eran escenarios polarizados, por más que puedan participar más, digamos, ¿no? Pero siempre la competencia se daba en un escenario de mucha polarización. Hoy nosotros ya veníamos trabajando con un escenario de 4 que si se hubiera modificado hubiera sido algo diferente, porque ustedes conocen muy bien que algunos pensaban que la oposición se podía unir más, digamos, que la Libertad Avanza podía ir con el gobierno, digamos. Esto iba a cambiar nuestra hipótesis de trabajo que hacíamos antes de las elecciones, durante este año fundamentalmente, ¿no? Bueno, en general eso se confirmó, se agregaron 2 frentes más, dos espacios más, que el espacio del Partido Comunista y el espacio de Romero, que también, digamos, no venían siendo instalados, más que nada por una cuestión de sello, pero que bueno, eso veremos a ver qué pasa con la campaña. Así que nosotros estamos confirmando, empezamos ya a trabajar post presentación de candidatos, oficialización de candidatos. Seguimos viendo un escenario, datos, si bien para nada son concluyentes, porque recién empezamos y por ahí en localidades no de las que
mueven el amperímetro, digamos, estamos recién arrancando en algunas localidades que nos han solicitado, y seguimos no viendo grandes modificaciones, digamos, ¿no? Si hay movimientos por ahí entre los, o sea, hay un dato que es clave en esto, en lo que es electoral, y que va a jugar muy fuerte en estas próximas elecciones, que es continuidad o cambio, digamos, ¿no? Claro. Esto es porque muchas veces se hacen encuestas tipo carrera de caballo, le digo yo, que son las que menos sirven, que son para ver, a ver cuánto va este primero, cuánto va el segundo, cuál es la diferencia, y esto es lo que es muy cambiante, digamos, esto es lo que puede cambiar mañana y va a cambiar entre una semana, porque es una carrera, digamos. Ahora, sí es importante ver las tendencias, ver cuáles son, cómo se consolidan o si hay variaciones como para pensar de que pueden... yo me acuerdo en una elección en el 2007 en el Chaco, que Capitanich me decía, me dijo un año antes, me dice, voy a ganar las elecciones porque yo estoy, le digo, pero te llevan 15 puntos de diferencia. Sí, pero yo le vengo descontando 1 punto por mes. O sea, tenía una película y eso se terminó dando. Era realmente una tendencia que uno puede evaluar cuando tiene, como digo yo, toda la película y no una foto que es lo que te muestra la encuesta, ¿no? La mejor encuesta a veces no te dice la realidad. Si uno no puede comparar con otra. Pero por eso, como te decía, nosotros no estamos viendo grandes cambios si hay, como te decía, nosotros observamos que hay un 45% de la población que quiere continuidad y hay un 55% que quiere cambio. Esto lo tenemos lo medimos cada vez que hacemos encuestas, por ahí va modificándose. Por eso, quizás por supuesto que hoy en este escenario, que ya no es polarizado, con 45% alguien ganaría una elección, ¿no? Claro. Pero también un candidato que plantee continuidad debería plantear innovación, que es lo que demanda la gente también. O sea, quiere seguir, pero quiere seguir de manera distinta, ¿sí? O sea, quiere seguir por diferentes motivos, algunos por cuestiones conservadoras, porque no sabe qué es lo que puede venir en caso de cambio, el famoso miedo al cambio, y otros porque se sienten más seguros o se sienten un poco representados con esta situación. Claro, eso vos lo ves viendo en lo que estás contando la película, ¿no? Esa es la película que no ha tenido mayores cambios en todas las encuestas que venís haciendo, ese escenario que estás planteando. Claro, y el orden que nos sigue dando, por eso te digo, recién empezamos con los candidatos confirmados, que yo creo que en la gente es lo que vale, porque uno suponía, tenía información o tenía mediciones, entonces decía, bueno, el candidato del oficialismo puede ser Juan Pablo Valdés. Pero la gente no tiene por qué tener esa información. Y nosotros entonces trabajábamos con una hipótesis. Cuando le preguntábamos a la gente, le decíamos si el candidato, si estos fueran los candidatos, y le presentábamos a Juan Pablo Valdés. Si no hubiera sido Juan Pablo Valdés, hubiera sido bastante diferente, quizás todo lo que habíamos hecho anteriormente no tendría tanta validez. Uh-huh. Lo mismo hacíamos con candidatos, por ejemplo, hablábamos de la Libertad Avanza como una opción de espacio y cuando teníamos que poner un nombre de candidato, decíamos, y el candidato es Lisandro Almirón, pero no sabíamos si iba a ser Lisandro Almirón. Claro. Estas cosas se fueron confirmando y en realidad las primeras mediciones que hemos hecho post cierre de oficialización de candidatos, no vemos por lo menos en el orden modificaciones, pero bueno, esto recién empieza, yo quiero ser muy cauto con esto. Seguro. Porque seguramente hay gente que hace operaciones políticas con las encuestas, ¿no? Pero un poco pensando que la gente es tonta, que si uno dice no, va a ganar fulano, va a ganar mengano, eso
todo el mundo corre para ese lado. Eso no No necesariamente es así. No, No eso- existe. no Eso es existe eso. un mito. Todo el mundo corre para ese lado. Eso no No existe. necesariamente es así. No, No eso- existe. no Eso es existe eso. un mito El ciudadano que lo va y cree. vota lo que quiere votar independientemente de lo que le digan. Absolutamente, absolutamente. Esto está demostrado en... Nadie direcciona el voto de nadie, ya sea político, periodista, consultor, lo que sea, ¿no? Así es, así es. Pero sí, lo que estamos viendo, que yo digo, yo acabo hace una semana atrás de presentar un nuevo libro que es sobre campañas electorales, donde yo lo que le digo es que más que un libro es una advertencia, porque probablemente no sea una cosa, no sé, donde estamos advirtiendo justamente lo que está pasando con los electores. Están cambiando, está cambiando la política, están cambiando los votantes, por supuesto, y hay características del nuevo votante que si no se las entiende, que si no se adaptan a eso, el político que no se adapta a eso va a tender a desaparecer o a tener muchísimas dificultades para tener éxito, alcanzar sus objetivos, ¿no? Ahora, Andrés, a la hora de elegir el votante, diríamos, el ciudadano, sin muchas ganas de votar, porque también las últimas tendencias indican del ausentismo, los últimos números, es una realidad que la gente no está con muchas ganas de ir a votar, vota con el corazón, vota con la cabeza, vota con el bolsillo, una mezcla de todas esas razón y emoción. Sí, es uno de los elementos que como te decía recién, que cambió. Es la forma de decidir el voto. Las viejas lealtades partidarias o el voto por historia, ese se fue diluyendo. Los partidos tradicionales hoy ya no son como se decía antes, el bipartidismo, que decía, bueno, si no te voto a vos, le voto al otro. O sea, la política dejó de ser binaria. La gente vota por lo que siente más por lo que piensa. Yo puedo entender determinadas cosas, pero se ha vuelto absolutamente relativa. También miro a ver qué hay enfrente y a veces para que no gane el otro termino votando esto. O sea, se guía por percepciones, por emociones, por empatía, por cercanía y no por cuestiones ideológicas o partidarias, digamos, ¿no? Y hay un elemento que hoy se valora muchísimo, nuevo, digamos, que es la autenticidad por encima del discurso. Hoy se desconfía mucho del político profesional que parece vivir en otro mundo, ¿no? El que te hace el relato y te cuenta una realidad que la gente siente de que no son los temas de ellos. La agenda del votante hoy es, como le decimos nosotros, es su metro cuadrado. O sea, hoy a los votantes priorizan temas concretos y cercanos: la seguridad, el empleo, la salud, el transporte, el estado de las calles, la transparencia, la cercanía, y hasta ahí. No me vengan a hablar de cuestiones fundamentalistas de ideología. O sea, los problemas hoy no los resuelve la ideología, no los resuelve de la izquierda a la derecha, radical o peronista. Eso es lo que piensa la gente. Sí, porque antes con nuestros padres y abuelos era el peronista, el radical, la UCD, y todo era con la ideología, ¿no? O la derecha o la izquierda y demás. Como decís vos, cambió todo. Claro, uno esperaba, como tenía digamos, una definición ideológica y partidaria, esperaba ver quién era su candidato. Claro. Y así se votaba a veces a gente que uno digamos, no conocía, pero era mi candidato. Hoy pero absolutamente, hoy se evalúa mucho más la persona que el partido, digamos, de la ideología. Y la persona, como decía anteriormente, no en los términos tampoco, ante un político profesional, un político, digamos, era, qué buena oratoria, qué buen plan. La gente no vota planes de gobierno, vota confianza. Yo quiero porque la gente dejó de creer en el plan de gobierno. Mirá, dice que va
que va a hacer 10 hospitales. Y eso lo dicen la mayoría. Ahora nadie te está diciendo dónde van a ser los hospitales, de dónde van a sacar los recursos, porque después el primer argumento es, bueno, pero no lo hacemos porque no. Bueno, vos sabías la situación antes de la campaña. Entonces hoy la gente esas cosas dejó de darle una preponderancia en su elección y pasa por otra cuestión, ¿no? Esto que decía hoy. Hoy la confianza pasa a ser, si yo confío en esta persona, por eso, a pesar de un montón de cosas, de gente que cree que se puede hacer campaña exclusivamente en redes sociales y se enamora de las redes sociales, que por supuesto que es una herramienta hoy imposible de no utilizar, pero lo que más da resultado es la cercanía, hay una vigencia absoluta del cara a cara, digamos, del contacto físico. El cara a cara sigue siendo el método de persuasión más poderoso que hay. En el territorio están la mirada, la escucha, el apretón de mano, y ahí es donde se construye la confianza real. Este cambio de lo que hablaba usted del votante, el cambio en la manera de votar, ¿puede obligar en un momento también a los políticos a cambiar su forma de presentarse en la política y quizás en un futuro ver la política? Porque en muchos lugares o a mucha gente la política le parece como hasta una mala palabra, ¿no? Vos le decís política, no quiero saber nada de política. Digo, ¿este cambio del votante puede obligar al político a cambiar su forma de encarar la política y más adelante ver a la política de otra manera? Es que si no cambia, hoy si no cambia, lo van a cambiar a él. Eso es no es neutro lo que está pasando. Lamentablemente para muchos, el que quiera seguir haciendo política como hace 10, 15 años atrás, no va a tener ninguna posibilidad de poder competir, digamos. O sea, en ese sentido, porque como decía recién, está cambiando el ciudadano, o sea, acá está cambiando la forma de informarse, está cambiando la forma de decidir el voto, cambia la agenda de la gente, cambió la política en el sentido de que aparece un nuevo liderazgo más espontáneo, más auténtico, más conectado, y aumenta muchísimo el nivel de exigencia social. Entonces, el resultado de esto es un votante más volátil, menos predecible, pero más consciente de su poder. Y una política que si no cambia, el político que no cambia, deja de representar a ese votante. Por eso es que digo que no es una opción entender estos cambios, sino que es la base de poder tener éxito en la política moderna, ¿no? Andrés, esta ya es en este proceso electoral, es la tercera vez que charlo contigo, ¿no? Y vos hablabas de un orden, de un poco de los sectores políticos aquí en Corrientes. Ese orden en el marco de esa película que vos nos venís que venís analizando, que venís encuestando y que venís viendo con las encuestas que estás haciendo. ¿Ese orden se sigue dando, se sigue repitiendo y más o menos en esos mismos valores o estás viendo algún cambio? No, yo no, eso te decía, si bien recién arrancamos y creo que sobre fin de mes vamos a tener números más concluyentes, porque después sí, faltan 30 días y a veces cuando hay resultados muy cerrados, bueno, esto todo está a hablarse, no era lo que veníamos viendo nosotros veníamos en un escenario de bastante diferencia entre el primero y el segundo, y eso lo seguimos confirmando, digamos. Nosotros seguimos, inclusive en algunas localidades que hemos hecho post fin de semana, digamos, con oficialización de los candidatos, vemos que no hay grandes cambios a esto. Seguimos, hay una muy, no es grande, pero uno puede ver, hay una diferencia entre lo que la gente votaría cuando le preguntamos por espacios a cuando le preguntamos por candidatos. Si bien no es tan significativa, pero en algunos sectores sí. O sea, el espacio del peronismo, que sería hoy el limpiar Corrientes, o el espacio de la Libertad Avanza, miden más
que sus candidatos. Y por ejemplo, en el caso de ECO, mide más el candidato que su espacio. No sé si se entiende, ¿no? Claro, sí, pregunta, mide más Ricardo Colombi que ECO en sí. Cuando uno consulta... Que ECO, claro. Y mide más cuando uno le dice el Partido Justicialista, hoy se llama Limpiar Corriente, que cuando le dice Tincho Ascúa, digamos, claro, cuando le dice estos son los candidatos, ¿no? Si bien, como yo siempre digo, la gente de todo esto hace un combo, digamos, no es, pero y creo más en las preguntas cuando son explicadas, le digo yo, cuando nosotros ponemos, por ejemplo, esto, ¿no? Tincho Ascúa, el candidato del Partido Justicialista de la Alianza Limpiar Corriente, para darle todas las herramientas, o hablarle de Juan Pablo Valdés, el candidato de Vamos Corriente del gobernador Gustavo Valdés, o sea, todas esas cosas que a veces uno aclara que ayuda mucho, porque la gente en definitiva le ayuda es lo que está pensando la gente, ¿no? Ahora, Andrés, porque pero, ahí me nace otra pregunta que tiene que ver un poco cuánto pasa o cuánto trasvasa el voto una persona que tiene buena imagen, como es el caso, dos en realidad, ¿no? Una de Gustavo Valdés y otra de Javier Milei, que los dos tienen buena imagen en Corrientes. Preguntarte cuánto de Gustavo Valdés puede pasar a Juan Pablo Valdés y cuánto Javier Milei puede pasar a Lisandro Almirón. Bueno, acá hay dos cosas a observar, dos observaciones muy claras, ¿no? Con respecto a lo de Juan Pablo Valdés, a mí me ha consultado durante el proceso todo este año y sobre el fin del año pasado, había gente que me decía, cuando yo le decía, bueno, pero Juan Pablo Valdés es el que más mide dentro del oficialismo, ¿sí? De otros candidatos. Y me decían, qué vivo, pero porque tiene el mismo apellido de Valdés. Y bueno, esto, digamos, yo no creo que a alguien no le guste el candidato se cambie el apellido, o sea, sin lugar a duda que es mucho más fácil apoderarse de esa transferencia que hablabas vos recién, teniendo el mismo apellido, ¿no? Pasó con Arturo Colombi y Ricardo Colombi. Arturo Colombi era el que probablemente no era acá el buen candidato, no existe el buen candidato, el mal candidato, existe el candidato que mide, el candidato que la gente compra, digamos, y en este sentido Gustavo Valdés le transfiere bastante, por lo menos de la gente que quiere continuidad, ¿sí? Esa gente casi que va, absolutamente, casi 100% va a Juan Pablo Valdés. Yo te decía hoy que no es lo mismo el escenario del 2021, donde era polarizado y donde claro. Vamos Corriente sacó el 77%, claro, Vamos Corriente más ECO más Vamos Corriente se llamaba, sacó el 77%. Sí, eso es ahora hablar de eso ya es algo absolutamente inusual y que se da pocas veces en la historia además, ¿no? Sí, pero creo que es bastante sencillo de entender por qué hoy, por ejemplo, estamos hablando de que Vamos Corriente y Juan Pablo Valdés la alianza está en 50, Juan Pablo Valdés está en 45, y uno podría decir, pero ¿cómo? Son 30 puntos menos. Pero está Ricardo Colombi afuera y está la Libertad Avanza afuera, fuera de otros dirigentes, ¿no? Como Casani o como no sé, que hoy no pertenecen a la alianza de gobierno. O sea, está explicado eso. Hoy hay una atomización más grande en el electorado, pero en la oferta, perdón. Uh-huh. Andrés, pero, ¿ves a Almirón le cuesta mucho apoderarse de lo de Javier Milei. O sea, con esto digo que me parece una buena performance la de Almirón. Todavía lo tengo en cuarto lugar, todavía, digo porque es el único que creció, pero todavía está en cuarto lugar, pero de ninguna manera, o sea, esto va a quedar muy claro con las elecciones nacionales, ¿no? Va a estar muy lejos de la cantidad de votos que pueda sacar Javier Milei en las elecciones de octubre, cuando sean elecciones nacionales, digamos. Claro. En las anteriores oportunidades hablabas de un escenario de primera vuelta. ¿Hoy seguís teniendo esa fotografía o tenés alguna modificación?
No, sigo teniendo esa porque se me cumplen las dos elementos que hacen de que haya Juan Pablo Valdés por encima de los 45 puntos, hoy todavía sin estar recién saliendo a escena, pero ya superando los 45 puntos, y una diferencia, vamos a decir, de más de 10 puntos, pero claramente de más de 10 puntos sobre el segundo, ¿no? Que sigue siendo Ricardo Colombi, pero que está en 21. Entonces es demasiada la diferencia como para... Y cualquiera de los dos elementos que se dé hacen de que se defina en primera vuelta. Yo igual, insisto, creo que sobre el fin de mes sí podemos tener algo más concluyente en el sentido de medir ya ahora que los candidatos y las alianzas están totalmente confirmadas. Claro, pero hoy tenés un escenario de Juan Pablo Valdés en 45 puntos, Colombia en 21 puntos en el segundo lugar, tercero estaría sí. Tincho Ascúa y cuarto Lisandro Almirón. Exacto, exacto. Casi Almirón y Ascúa casi iguales. Una especie de empate técnico del segundo al cuarto, ¿sería algo así? Sí, exactamente. ¿Y a cuál de esos? Lo cual favorece la posibilidad de esta que hablábamos anteriormente de que se defina en primera vuelta, ¿no? Porque si de la oposición hubiera un candidato muy por encima del resto, quizás podría estar complicando esa situación o facilitando la posibilidad de la segunda vuelta. Porque ahí aparece la pregunta, ¿no? De esos tres candidatos opositores que están practicando una especie de empate técnico, ¿a quién ves con un techo más elevado, ¿no? Que me parece que eso es importante y que también debes estar encuestando, ¿no? ¿Cuál de los tres podría despegarse de los otros? Sí, yo tenía una hipótesis mía personal que no se me confirmó en los hechos, pero yo no estoy acá no soy un gurú que tengo que adivinar ni nada, sino que lo que hago, trabajo en esto, ¿no? Trabajo con ciencia, entonces pongo hipótesis y las confirmo o no. En este caso puedo reconocer que no fue confirmada, que yo pensaba que Ricardo Colombi, como fue el que primero se lanzó y era el candidato más mediático y es absolutamente de todos los candidatos el más conocido, pensaba como que estaba con una intención de voto mayor porque estaba acaparando al voto más opositor, y que a medida que los opositores, los otros candidatos crezcan, lo iban a hacer a expensas de Colombia. Y bueno, esto no está ocurriendo porque fundamentalmente pensaba que el peronismo, sigo pensando que el peronismo, me cuesta creer de que terminen las elecciones con estos niveles, porque sería una de las peores. Si en el 2021 pensamos que le fue muy mal porque su performance electoral fue muy negativa, en este caso estaría aún sería peor, digamos, ¿no? Veo que no crece, que no genera, y que por ahí los espacios más de oposición hoy lo juegan más Colombia Almirón, ¿sí? Pero bueno, nadie puede subestimar a la estructura y al Partido Justicialista. Más allá de que yo creo que la gran clave de esta elección, es donde el oficialismo hace mucha diferencia, es en los territoriales, es en los intendentes. Porque son los intendentes los que conocen el territorio, la gente, el termómetro social que vos me preguntabas al inicio, y esta vez la elección creo que se gana de abajo hacia arriba. ¿Y en qué niveles tenés hoy al peronismo y a Almirón? Y al peronismo en 15 y Almirón en 14. Almirón, como decía, que venía primero de un solo dígito, después confirmaba su decisión de participar de la Libertad Avanza, había llegado como a 11, a 12, y hoy lo vemos con una como creciendo. No sé cuál será el techo, si está alcanzando, porque una cosa que yo creo que está ocurriendo, porque en ningún momento el crecimiento Colombia, que creció unos puntos, ni de la Libertad Avanza,
es en detrimento de lo que medimos te diría, desde fin del año pasado, de Vamos Corrientes, ¿no? Claro. Es como que está claro este voto que yo te decía al principio, continuidad o cambio. O sea, se sacan entre ellos, en definitiva, ¿no? Se sacan entre ellos, exactamente. Se sacan entre ellos. O sea, una oposición fragmentada hoy ha favorecido claramente a la estrategia de Vamos Corrientes. Sí, claramente, y con una elección que comparándola con la del 21 puede ser muy inferior, puede confirmarse un triunfo con una diferencia notable sobre el segundo, ¿no? Porque hoy ganar por 15, 20 puntos es casi una paliza en una elección, en cualquier lugar, digamos, ¿no? Claro, porque no ocurre, en ningún lugar ocurre esto que pasó en el 2021, de que alguien puede ganar por 50 puntos de diferencia, digamos, salvo en Formosa. Estaba viendo, sumando esta intención de voto con esta foto, esta película que vos estás contando, Andrés, no veo un porcentaje de indeciso. Esto llega a 95, o sea, hoy el nivel de indeciso está ahí en el 5%, en esos niveles es muy poco a 40 días de una elección, me parece, ¿no? Así es. Nosotros, para contarte cómo hacemos las encuestas, nosotros, dentro de las opciones, el encuestador, donde dice, ahora le agregamos la opción del voto en blanco, porque no le dábamos la opción del voto en blanco. Nosotros le decíamos, entre estos candidatos, a usted, ¿a quién votaría? Y le damos los 4 candidatos, los 5 candidatos, así venimos haciendo durante este tiempo. Con lo cual, está la opción de no sabe, pero yo le aclaro al encuestador en el cuestionario, dice no leer la opción del indeciso, digamos. Porque es lo mismo que pero es una cuestión metodológica mía. Sí, no respeto totalmente al que le dice, porque a mí se me hace que si vos le decís no sabe, y la gente te dice no sabe. Claro. Si vos le preguntás de qué partido es, usted radical, peronista, comunista, liberal o independiente, la gente te dice independiente. ¿Sí? Pero si yo no le digo y espero que la gente me diga, no, yo no soy de ningún partido, y ahí lo marco como independiente, lo mismo yo cuando pregunto por imagen de un dirigente o de la gestión de gobierno, he eliminado el regular. Claro. Porque había entendido de que la gente se ocultaba en el regular. Para no opinar decía regular, para no jugarse, por decir de una manera. Cuando uno le saca el regular, la gente te vuelve a decir muy buena, mala o muy mala. Bueno, ahí te queda claramente cuál es la imagen positiva y la imagen negativa, el apoyo y lo que no apoyan. Porque antes lo que hacíamos los consultores, los encuestadores, era al regular lo dividíamos, la mitad lo llevábamos a positivo, la mitad, pero eso era totalmente arbitrario nuestro, digamos, ¿no? No, porque regular no sabemos si puede ser regular bien o regular mal, digamos, entonces, pero es una cuestión de metodología. Ahora, no deja de sorprenderme el bajísimo nivel de indecisos. En las elecciones de Chaco que hubo este año, cuando con esta misma metodología, nosotros a 40 días de las elecciones teníamos 20% de indecisos. Claro, que sería un número más normal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Más normal, exactamente. Andrés, una consulta que tiene que ver un poco con una de las cuestiones que se plantea en la campaña electoral, ¿no? Y inclusive se lo preguntábamos a Juan Pablo Valdés cuando estuvo aquí el día martes. Esta cuestión del hermano D, que para algunos es un condimento negativo, ¿no? Es decir, vos sos el candidato porque sos el hermano de Gustavo Valdés. ¿Eso cómo lo toma hoy el ciudadano cuando es encuestado, cuando es consultado? ¿Es un valor negativo o es un valor positivo? No, mira, esto pasa fundamentalmente en Corrientes. Yo te diría que pasa, porque algunos que se asustan de esto se olvidan de lo que pasa a veces con ellos mismos en su pueblo, con los candidatos. O sea, uno mira, por darte un ejemplo, no sé, el candidato en Burucuyá es el hermano. Claro. El candidato en Cacatí es el hermano.
En otras localidades, hay en muchísimas localidades donde es la mujer, ¿sí? O donde quieren poner al hijo. O sea, esto es muy normal, digamos, ¿no? Muy normal, lo que no debería ser normal es muy normal. Yo entendí desde que empecé a medir, por esto que lo dije hoy en tono de broma al principio, de que a muchos no les gustaba el resultado. Cuando yo decía que Juan Pablo Valdés era el que más medía dentro del oficialismo, me decía, bueno, pero es por el apellido. Pero creo que, digamos, el apellido Valdés, o el apellido en este caso de Juan Pablo, lo vincula a un proyecto y a una etapa de Corrientes que para la gente es positiva, porque Gustavo Valdés tiene valores realmente inusuales también. Yo mido en Formosa, mido en Chaco, mido en Corrientes, y estos niveles, y después de 8 años es muy difícil. En realidad no lo vi casi nunca lo llegó a tener Colombi, nunca lo llegó a tener no sé, en el Chaco, el gobernador del Chaco. Entonces creo que el apellido lo favorece claramente, y no he notado, salvo de los opositores, como una herramienta que creo que podrían haber muchas otras, digamos, ¿no? Para encontrar la debilidad del candidato, pero no he encontrado en la opinión pública, digamos, una negación a la cuestión del apellido, digamos, a vincularlo con algo negativo. O sea, hoy en el electorado no te aparece como una debilidad. No, para nada. Al contrario, yo lo vincularía con algo que la gente lo vincula a una etapa positiva de Corrientes, a lo cual le tendrá que agregar necesariamente su estilo, su impronta, su mirada, digamos, para poder hacer su propia, para generar su propia candidatura, ¿no? Pero de ninguna manera observé en la opinión pública una vinculación con una cuestión negativa. Andrés, la última ya, y te agradezco muchísimo el tiempo que nos estás dando. Digo, hablaste de la imagen de Gustavo Valdés. ¿La imagen de Gustavo Valdés sigue siendo alta? Sí, sigue estando alrededor de los 70% de imagen positiva y de aprobación de gestión del gobierno de la provincia. Realmente es un valor y que crece muchísimo en las localidades chicas de la provincia. Uh-huh. Allí ese número crece más del 70% aún. Claro, ese se termina siendo el promedio provincial, pero hay localidades donde supera el 80% de imagen positiva, cosa que, insisto, es una fenomenología, le decimos nosotros, claro, ¿no? Porque no es lo que ocurre, y mucho menos después de 8 años de gestión. A veces en la luna de miel, donde nosotros decimos cuando recién gana y la gente, bueno, le da la confianza, a veces hay niveles así tan altos, pero este grado, digamos, es muy muy difícil de observar. ¿También tenés una imagen buena de Javier Milei en el territorio provincial? Sí, Milei ocurrió que arrancó mal, digamos, arrancó con una imagen bastante baja, o sea, estamos baja, estoy diciendo cercana al 40% a principio del año pasado, cuando recién había empezado su gestión. A partir de ahí empezó a crecer, a mediados de año tuvo una caída cuando se votaron las leyes de la jubilado y la del financiamiento universitario, y luego a partir de septiembre, bueno, el año pasado hasta la fecha volvió nuevamente a crecer, pero se ubica actualmente aproximadamente en 54% de aprobación. Por eso que estás viendo un resultado electoral en agosto y otro en octubre cuando se elijan diputados nacionales. Absolutamente. Creo que va a ser así. Andrés, un gustazo charlar contigo, te mandamos un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, espero que
me den otra oportunidad para, por lo menos para confirmar esto que estamos diciendo, y siempre digo lo mismo, los números no votan, pero nos ayudan a entender lo que siente la gente, y creo que esa es la verdadera encuesta que importa.